Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estamos iniciando desde Portugal, lugar que eligió la gente de Renault para el lanzamiento mundial de su gama de eléctricos. Hasta aquí llegamos para conocer en principio 2 de los 4 productos que van a conformar esta gama, que son el Renault Fluence y el Renault Kangoo europeo, que se están lanzando en algunos mercados europeos y tuvimos la posibilidad de ser uno de los medios mundiales que venga a manejar este producto. Le proponemos hacer una pausa y comenzamos con esto en el programa de hoy. Realmente el día no fue el mejor para un vehículo eléctrico. Tenemos que trabajar en un día de lluvia donde usted necesita prender el aire acondicionado por el desempañador, el limpiaparabrisas, funcionar las luces aunque sea de día porque la visibilidad no es buena. Todo esto, por supuesto, juega en contra de la carga de la batería del auto. Pero aún en estas condiciones tuvimos la posibilidad de probar el Kangoo aquí en este hotel y también llegar hasta aquí en una travesía por la ciudad de Lisboa y luego llegando a unos 80 kilómetros de recorrido con los Fluence. Tras 2 días pudimos tomar contacto con los autos y hablar con Marcelo de Carlo para conocer esta estrategia del rombo tan particular. Bueno, Marcelo, ha llegado el momento finalmente en que lo que parecía utópico se hace realidad. Renault apostó a la electricidad hace unos meses ya, un par de años, como una alternativa a los combustibles fósiles y ha lanzado una gama de productos, en principio en algunos países de Europa, que tuvimos la posibilidad de venir aquí a Portugal a manejarlos. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo es la estrategia de Renault en cuanto a esta tecnología y en definitiva por qué los primeros autos en llegar son el Fluence y el Kangoo, 2 productos conocidos dentro de la gama, adaptados a esta forma de trabajo que no sea usar combustibles tradicionales. Bueno, nosotros allí en el Salón de Frankfurt en el año 2009 habíamos presentado lo que era la primera familia eléctrica para ser comercializada de manera masiva. Entonces decíamos que en 2 años íbamos a tener listo toda una familia de vehículos, digamos, 2 vehículos para la ciudad si se quiere, un sedán de transporte medio y un vehículo utilitario. Hoy 2 de ellos están, 2 años después prácticamente, están siendo comercializados a partir de estos días en Europa. El Kangoo, un vehículo conocido aquí, adaptado a una versión eléctrica en este caso, y el Fluence, también conocido hasta en nuestro país, comercializado y fabricado en Santa Isabel, en su versión eléctrica, que viene proveniente de Bursa, donde hoy también es fabricada la versión térmica, ¿no? Se fabrican en las mismas líneas que en los motores, que en las versiones térmicas, tanto el Kangoo como el Fluence. Y bueno, lógicamente al ser 2 vehículos adaptados, son los primeros en ver la luz, en ser comercializados, ¿no es cierto?, con tecnología de ion litio o de batería de ion litio. Son 2 vehículos eléctricos que, como te decía, forman parte de otros 2 para conformar una familia de 4 que habíamos ya preanunciado en el Salón de Frankfurt. Y bueno, es un poco lo que charlábamos estos días. Creo que estamos en presencia de un momento histórico de ruptura, te diría, porque es poner al alcance del común denominador, porque recordemos que, y ahora seguramente lo conversaremos en profundidad, pero su precio de venta al público es idéntico a una versión similar o igual, pero con motorización diésel. Es decir, la versión eléctrica cuesta lo mismo que cuesta su versión diésel. Ahora bien, para lograr ese precio igual entre un térmico y un eléctrico, hay un importante incentivo del gobierno, en este caso, por ejemplo, de Francia, que les da 5.000 euros de incentivo para que igualen ese precio, más allá de toda una situación muy particular, porque Renault es una empresa que tiene un 15% de su porcentaje accionario en manos del gobierno francés y es casi un socio porque, por ejemplo, nos hablaban en la conferencia de unas 30.000 unidades de ambos vehículos en una línea de producción estandarizada y en ese primer año de producción el gobierno le asegura también la compra de 15.000 unidades para sus flotas precisamente de uso de gobierno. Es una pata fundamental en la estrategia para una empresa tener un socio o un cliente de semejante magnitud que no solo le dé subsidios, sino que además le garantice el 50% de la compra de lo que se produce el primer año. Sí, efectivamente, como vos bien lo mencionás, los estados, no solamente el francés, sino que en todos los países donde va a desembarcar, juegan un rol fundamental, porque sobre todo en estos primeros años en donde el vehículo eléctrico comienza a ser una realidad
las inversiones realizadas hacen que el precio de venta no sea el óptimo, o por lo menos el que nosotros pretendemos, que es que un vehículo eléctrico cueste como cuesta, igual que un vehículo térmico. En el caso de Francia, y eso varía de país a país, de estado a estado, en el caso de Francia, como vos mencionabas, son 5.000 euros lo que el Estado subsidia para poder llegar, digamos, en grandes rasgos, un Fluence cuesta 20.000 euros la versión eléctrica, 15.000 euros cuesta la versión diésel, y esa diferencia entre el valor del auto térmico y el valor diésel es la aporta al Estado en estos años. Lógicamente que con la crisis que hay en Europa y con los convenios que se han realizado, estos beneficios no van a ser in eternum, sino que van a ser progresivamente eliminados para poder llegar de aquí a unos años, en un horizonte de 4 o 5 años, con el mismo precio que un vehículo térmico, pero sin contar con este subsidio estatal que, te repito, varía de estado o de país en país, y en el caso de Francia son 5.000 euros, y efectivamente para el año próximo se prevé comercializar 30.000 unidades, de las cuales 15.000 el Estado francés quiere ser el primero en dotar a toda su flota de vehículos oficiales que sean propulsadas por energía eléctrica que, bueno, se va a triplicar prácticamente, te diría, los puntos de recarga respecto de este año 2011 para 2012 solamente en el país de Francia, ¿no? Sería bueno explicarle al televidente que está a lo mejor escuchando esto del auto eléctrico, cuál es la autonomía que se logra en uso promedio en el auto, cuál sería el cliente que podría tener las condiciones, porque no es que cualquiera puede comprar un eléctrico, te van a pedir que reúnas ciertas condiciones en cuanto al uso y a dónde vas a guardar el auto, que tengas la posibilidad de cargarlo, quién es el dueño de la batería, por qué Renault hace una estrategia diferente a Nissan, que es el otro socio de la alianza, donde no te vende el auto con la batería, sino que te la alquila como un leasing mensual. O sea, hay una estrategia diferente, sería bueno contar a la gente de qué se trata. Mira, el vehículo eléctrico en sí mismo prácticamente te diría que son dos patas bien diferenciadas. La primera es el desarrollo producto, claro está, de lo que tiene que ver con el auto y con la batería. Y la segunda, como vos bien mencionás, lo que tiene que ver con lo gubernamental. En el caso puntualmente de Renault, el esquema de negocio que se ha encontrado como suceso, o como que nosotros entendemos que va a ser un suceso, es que el cliente es dueño del auto, pero no es dueño de la batería. Fundamentalmente porque hoy el costo del paquete de batería prácticamente haría imposible poder llegar a esta realidad, que es vender el auto eléctrico al mismo precio que un vehículo térmico. Y sería otro de los autos con tecnologías alternativas de nicho que va a desembarcar en el mercado. Esto es lo que nosotros no queríamos, por eso la alternativa que encontramos es que Renault, a través de su financiera de marca, que es RCI, realiza un leasing sobre el paquete de batería, en donde el cliente, por ejemplo, de un Fluence paga 72 euros al mes, impuestos incluidos, por la manutención de la batería, y lógicamente con eso se olvida de lo que es la propulsión del vehículo. Quiero decir con esto, con 72 euros hoy en Europa, o lo que es el promedio del valor del combustible en Europa, no podés realizar siquiera el 20% de los viajes que un usuario promedio realiza a lo largo del mes. Recordemos que aquí las cifras son bastante elocuentes en cuanto a la utilización del vehículo en general en Europa. Prácticamente el 87% de un usuario europeo utiliza menos de 60 kilómetros por día el vehículo. La autonomía de un vehículo eléctrico hoy promedio del Fluence por caso son 180 kilómetros. Lógicamente que la condición de uso atenta o beneficia a la batería, porque la batería se recarga a través de los 3 métodos de recarga que hay, que son enchufarlo a la red eléctrica 220, tomas de recarga comunitarias de 400 voltios, la toma corriente regular, la que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestro hogar, demora entre 6 y 8 horas en recargar la batería. Estamos hablando de una batería totalmente agotada a una batería llena. El toma corriente de 400 volts comunitario demora entre 20 a 30 minutos. 20 minutos se garantiza el 80% de la recarga en el caso del Fluence. Y después tenés el tercer sistema, que es el de Quick Drop, que va a llegar también más progresivamente. Hoy hay funcionando Quick Drops en Israel, en Dinamarca y en Australia, en donde te sacan el paquete de batería de Fluence y te colocan un paquete de batería cargado a full.
En 3 minutos. En 3 minutos. La segunda manera de recargar el paquete de baterías es funcionando, andando con el vehículo, porque el vehículo, cuando uno desacelera, cuando uno levanta el pie del acelerador, el motor, en vez de dar propulsión al vehículo, lo que hace es cargar la batería. Entonces ganás autonomía, ganás kilowatts al desacelerar, digamos. Lo primero que hay que modificar es el hábito de manejo. Uno, manejando un vehículo térmico, suele apretar el freno más veces. Hay que aplicar lo que nosotros venimos ya comunicando hace unos años, te diría, que es la ecoconducción, básicamente, que es aprovechar de las inercias del vehículo, sobre todo cuando se produce el efecto desaceleración. En ese momento el motor eléctrico lo que hace es cargar el paquete de baterías, entonces ganás autonomía, lógicamente. Entonces te decía, dependiendo de esas condiciones de uso, de cuánto tráfico haya, de cuál sea la temperatura, la inclinación del terreno en donde se va a circular, el promedio da 180 kilómetros por hora. Lógicamente que utilizándolo en un día en las peores condiciones, vamos a suponer, digamos, no como hoy. Como un día como hoy, por ejemplo, con lluvia, no pudiendo realizar una ecoconducción porque estamos probando el auto, filmándolo, etcétera. No es que estamos preocupados de consumir poco, sino que de hacer bien nuestro trabajo. El vehículo tiende a tener entre 80 y 100 kilómetros de autonomía. Por supuesto que eso es una condición totalmente fuera de lo normal de uso. Por eso podemos decir que, y ecoconduciendo, en un día donde no hay mucho tráfico, en donde la carretera permite trasladarse en un lugar plano y en donde la condición de temperatura es óptima, da por encima de los 200 kilómetros ese promedio. Entonces, podemos decir que 180 kilómetros es una autonomía lógica. Te repito, aquí en Europa el 87% de las personas utiliza su vehículo diariamente por debajo de los 60 kilómetros diarios, con lo cual un promedio de 80 en peor condición y 180 kilómetros por hora en una utilización estándar es más que suficiente. Después hay otras alternativas que, por ejemplo, Renault ha encontrado en cuanto a una persona que pueda tener un vehículo eléctrico y quiere irse de vacaciones, por ejemplo. Ha hecho arreglos con 2 empresas que alquilan autos en Europa, en donde avisando 7 días en avance, vos tenés garantizado un vehículo con un precio preferencial al que cualquier usuario tendría para poder irte de vacaciones con un vehículo térmico y luego seguir la utilización diaria de tu vehículo eléctrico. Es decir, son pequeñas, por ejemplo, la asistencia 24 horas, 7 días de la semana. Si por caso no pudiste prevenir una recarga en mitad de camino o en tu hogar o lo que sea, Renault te garantiza que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si vos te quedaste sin energía, te envía un vehículo y si el problema es ese, te remolca hasta un punto de recarga para que vos puedas realizar tu recarga. Es decir, se han encontrado ciertas soluciones que le van a dar tranquilidad a los primeros usuarios, porque lógicamente esto, como hablamos, es un momento de ruptura, es una nueva generación de vehículos, que hay que empezar a romper con ciertos paradigmas y dar seguridad al usuario para que opte por un vehículo eléctrico. No queremos que este cambio, y no pretendemos que este cambio sea de un día para otro y que los vehículos eléctricos reemplacen a los vehículos térmicos de manera automática. Renault sigue invirtiendo y sigue desarrollando en motores térmicos cada vez más eficientes en cuanto a consumos, es decir, que puedas recorrer mayor cantidad de kilómetros con menos combustible y que emitas, por caso, menos CO2 al medio ambiente. Es decir, esa batalla se sigue peleando y muy fuertemente. Cada vez estamos lanzando, el año pasado lanzamos un vehículo, un motor, una familia de motores nueva que van en ese sentido, pero a su vez nos embarcamos en esta aventura, te diría que es el vehículo eléctrico, que hoy es una realidad, para poder encontrar una fuente de energía alternativa, una vía de impulsión alternativa para tener los dos frentes bien cubiertos. Se estima que el 10% de los vehículos mundiales serán eléctricos hacia 2010. Con esto que te quiero decir, no va a ser un cambio de un día para el otro, sí que va a ser progresivo y que cada vez más personas se van a volcar a esta tecnología, pero lo charlábamos un poco ayer también en la conferencia de prensa. Renault no va a empujar a los vendedores a que salgan a conquistar clientes y que se pasen al vehículo eléctrico. Primero hay que hacer un cuestionario para ver si el uso del cliente es el adecuado para volcarse al vehículo eléctrico, luego si las instalaciones de su domicilio están preparadas para recibir el wallbox, que es la caja a través de la cual se carga el vehículo eléctrico en tu domicilio, y si todas estas condiciones están dadas, vos sos apto para ser un cliente de vehículo eléctrico. Renault es líder en Europa en vehículos utilitarios, por ejemplo, entonces lo hablábamos ayer,
no va a querer que todo aquel que se compre una Kangoo diésel pase automáticamente a un vehículo eléctrico. Sí, los pequeños productores, las pequeñas cuentapropistas y flotas que utilizan el vehículo en un radio acotado diario, bueno, serán aptos para utilizarlo y analizarán, porque lógicamente el costo de utilización se divide prácticamente por 5 en cuanto a lo que uno tiene que erogar por cargar combustible fósil a lo que uno consume en batería, y además tiene beneficios, por ejemplo, como el 20% menos promedio de costo en seguro y un 20% menos también de costo en manutención, que para el caso de un cliente profesional es mucho. Por un cliente particular también digo, pero el cliente que lo utiliza para trabajar, estas cuentas las tiene muy al dedillo, porque bueno, en un vehículo eléctrico no hay correas que mantener, no hay aceite que cambiar, no hay filtros que cambiar, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la manutención del vehículo que quedan de lado en el caso del vehículo eléctrico. Ahora bien, es fácil pensar en decir, bueno, el auto es cero emisión, lógicamente no contamina, pero en muchos casos y en muchos países generar electricidad sí contamina, más allá de lo que pueda pasar en el futuro con las baterías que queden desechadas. Es el caso distinto en Francia, donde la gran parte de la generación eléctrica se hace con usinas nucleares. Pero ¿qué pasa con los mercados donde se quema carbón para generar electricidad? ¿Cómo está prevista la contaminación que pueda generar el auto, no por quemar petróleo, sino por generar electricidad de esa forma? Sí, en realidad es una charla profunda esa, digamos. El generar petróleo también contamina en sí mismo el proceso completo, digamos. El extraer el petróleo, el enviar el petróleo a las refinerías, refinarlo y ponerlo en boca de expendio, también es un proceso contaminante, digamos. Una cosa no invalida la otra. Lo que sí es real es que hay países, como vos bien mencionás, como Francia, que tienen producción de energía más limpia, como ser la atómica, y ya yendo a nuestro país hay ciudades que tienen producción de energía más limpia, caso de Córdoba, que prácticamente el 70% de su producción es hidroeléctrica, que son más proclives a tener un abastecimiento de energía limpio de punta a punta, como se dice, digamos, desde que se produce el combustible o la energía hasta que el vehículo la utiliza. Por eso es un estudio y un trabajo lento que se va a hacer en todo el mundo y en nuestro país en particular para ver cuál es la mejor manera de desembarcar con el vehículo eléctrico. Si empezar a desembarcar, como es nuestro caso, o como es el caso de Francia también, digamos, desde las grandes flotas, para luego llegar en una segunda etapa al cliente final. Empezar utilizándolo propiamente la marca o el Estado francés, como vos mencionaste en Francia, luego que se traslade a las flotas de empresas privadas para luego llegar al cliente final. Esto es un proceso que va a demorar varios años y que hay una cantidad de variables como las que vos mencionás, por ejemplo, en esta última pregunta, que tienen que ser analizadas y evaluadas para que el vehículo eléctrico sea un desarrollo sustentable. Marcelo, realmente creo que fuimos partícipes de un momento histórico que dentro de lo que es la evolución del automóvil y la búsqueda de alternativas al combustible tradicional, hoy va a quedar marcado como un hito dentro de lo que es la historia, y Renault y la alianza con Nissan tiene mucho que ver con eso, así que muchísimas gracias por permitirnos la posibilidad de formar parte de esto y en definitiva llevarle de primera mano a la gente lo que es el cambio tecnológico, y vemos si en el futuro esto evoluciona favorablemente y la Argentina, que está dentro del plan de los países que apoyan esta iniciativa de Renault, puede formar parte de ello. A vos, Eduardo, gracias por acompañarnos una vez más. Y sí, yo insisto, para mí estamos hoy tuvimos la posibilidad de ser parte de otra etapa dentro de la industria automovilística, porque lógicamente este desarrollo que llevó muchos años hoy ve la luz y va a estar, y está disponible de hecho en las calles de Europa ya, y va a estar cada vez más presente en los distintos continentes. Por eso creo que es importante que que el televidente o que las personas en Argentina puedan conocer que esta tecnología existe, que está a disposición de la gente y que Renault es capaz la alianza Renault-Nissan es capaz de desarrollar este tipo de acciones.